soy Javier Tirapu y vamos, ¿no? Me dedico, como algunos ya sabréis, a la neuropsicología, ¿no? Que yo diría que no es mi profesión, sino mi pasión desde hace muchísimos años. Y quiero dejar clara una puntualización, porque a veces la gente tiene un concepto erróneo de mí, ¿no? Tal vez por lo que escribo, ¿no? Alguna vez me ha dicho alguien, ¿no? Pues algún correo, que ya se nota que yo no veo pacientes, ¿no? Y quiero dejar claro que, vamos, que mi pasión, ¿no?, siempre ha sido ver pacientes, sigo viendo pacientes, y si lo último que dejaría en mi profesión es dejar de ver pacientes, ¿no?, que es lo que a mí me apasiona. Y también quiero dejar clara otra cuestión porque me parece que es relevante, ¿no? Bueno, yo soy neuropsicólogo clínico, pero antes obtuve el título de psicología clínica. Y esto lo digo porque me parece muy importante que los neuropsicólogos, ¿no?, que somos en teoría los expertos en el estudio de las relaciones entre el cerebro y la conducta, muchas veces nos olvidamos con demasiada frecuencia de que primero somos psicólogos. Y creo que los neuropsicólogos nunca deben de olvidar que primero son psicólogos y luego neuropsicólogos. Entonces, bueno, cuando Javier, mi tocayo, me planteó, ¿no?, hacer una intervención, compartirla con vosotros, yo le planteé la idea esta de cómo funciona el cerebro. ¿Por qué le planteé esta idea? Bueno, por varios motivos. El primero es porque creo que la neuropsicología, aunque yo sea neuropsicólogo, tiene una visión muy reduccionista del ser humano. La neuropsicología se define como las relaciones entre el cerebro y la conducta. Pero cuando uno va a un manual de neuropsicología, ¿qué ve? Ve que se tratan aspectos como la atención, o procesos cognitivos, mejor dicho, o funciones cognitivas como la atención, la percepción, que da lugar a las agnosias, las sensaciones perceptivas, ¿no?, el lenguaje, que da lugar a las afasias, el control motor, que da lugar a las apraxias, el cálculo, que da lugar a las acalculias, la grafia, ¿no?, la dislexia, las agrafias, la memoria, las funciones ejecutivas. Pero hay de la ciencia Parvici que nos plantea, dice que los neuropsicólogos somos unos miopes corticocéntricos. Yo estoy de acuerdo con Parvici, ¿no? Creo que si queremos entender, ¿no?, la relación entre el cerebro y la conducta del ser humano, no podemos estudiar, ¿no?, los procesos cognitivos puros del ser humano como si el ser humano fuera, ¿no?, un modelo casi computacional de la mente. Es un procesador de información. Algo así como esa metáfora que hacemos del cerebro como si fuera un ordenador. Incluso a los pacientes les explicamos que el cerebro es como un ordenador, ¿no?, que introduce información, input, a través de los sentidos, procesa esa información y emite una respuesta. Procesa esa información de alguna manera en una caja negra, ¿no?, que llamamos cerebro. Pero creo que esa es una visión solo de los procesos cognitivos del ser humano. Esta visión reduccionista me plantea, de alguna manera, la primera cuestión sobre el cerebro. Bueno, una cuestión, pero quiero también hacer una reflexión previa, ¿sabéis?, ¿no? Mirad, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos dedicamos, ¿no?, a la neuropsicología, los estudiamos, ¿no?, a las alteraciones del cerebro, digamos a la neuropsicología. Y vemos algunos demencias, algunos trastornos mentales graves, otros vemos, ¿no?, TDAH, otros TEA, ¿no?, otros trastornos del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje. Pero hay una cuestión que a veces me suscita cierta inquietud, digamos, ¿no?, y es que estudiamos, digamos, ¿no?, la alteración de ciertos procesos cognitivos. Es decir, estudiamos, ¿no?, cómo funcionan, ¿no?, o cómo unos cerebros, ¿no?, que de alguna manera tienen alteraciones, ¿no?,
en sus procesos. Pero la pregunta es, ¿sabemos cómo funciona un cerebro normal? Esta es la pregunta. ¿Sabemos cómo funciona nuestro propio cerebro? Esta es la pregunta que me hice y mi respuesta cuando empecé, ¿no? Dije, pues la verdad es que no sé muy bien cómo funciona un cerebro normal. Y no me parece científico ni serio intentar abordar las alteraciones de procesos cognitivos, ¿no?, si no sabemos, ¿no?, cómo son esos procesos y cómo operan de manera normofuncionante. Esta cuestión me llevó, como os digo, a intentar estudiar el cerebro. El cerebro, cómo funciona un cerebro normal, un cerebro de cualquiera de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, comentaré algunas alteraciones de esos procesos. Pero lo primero que quiero plantear es que el cerebro, para poder entenderlo, luego tenemos que observar al ser humano. Cuando observamos al ser humano, creo que básicamente el ser humano tiene, digamos, 4 grandes esferas, ¿no?, o 4 grandes procesos, ¿no?, que de alguna manera se justaponen, ¿no?, de alguna manera se superponen y de alguna manera actúan de manera holística en su cerebro. Creo que somos seres, obviamente, que pensamos, por tanto tenemos procesos cognitivos, pero también somos seres que sentimos, tenemos emociones, somos seres, ¿no?, motores, por lo tanto, emitimos conductas, y somos seres sociales. La soledad en el ser humano es antinatural, ¿no? El ser humano tiene un cerebro social. El ser humano, lo que más le enriquece es la interacción con otros cerebros. Por lo tanto, cuando queramos plantearnos, ¿no?, el acercarnos al cerebro del ser humano, creo que tenemos que tener en cuenta estos 4 aspectos, ¿no? Procesos cognitivos, procesos emocionales, aspectos conductuales y el cerebro social, las interacciones sociales, lo que hemos venido a llamar la cognición social, que si luego puedo me detendré un momento en ella. Bien. Aquí he puesto 2 frases para introducirlo, ¿no?, sobre el cerebro, que dice Ian Watson: si el cerebro fuera tan simple que lo pudiéramos entender, seríamos tan simples que no lo entenderíamos. Y otra es de Francisco Mora, que dice: la mente es el tejido cerebral cosido por los hilos del tiempo. ¿Por qué no se mueve? ¿Cómo se hace para pasar diapositiva? Sí, Javier, tienes que darle a la siguiente diapositiva. ¿Podrías separar un poquito el micrófono? Porque se escucha un poco. Sí. A veces sí. Me suele pasar eso, sí. Como soy Ahora. novato en esto. Sí, le doy, pero no se mueve. Ah, sí. Con el este. Eh, eh, ¿De dónde surge la eclosión, ¿no? La moda está, ¿no?, por el estudio del cerebro, ¿no? La eclosión de la neuropsicología. En principio, creo que hay varios aspectos que son interesantes a la hora de plantearnos, ¿no?, este interés, ¿no?, por el estudio del cerebro. El primero es el acercamiento entre la neuropsicología clínica y la psicología cognitiva. Es decir, ¿no?, la neuropsicología clínica, ¿qué ha hecho? Estudiaba pacientes, ¿no?, con afectación cerebral y que tenían, ¿no?, enfermedades, ¿no?, o daño cerebral, ¿no?, o alguna lesión que afectaba al cerebro, ¿no? Entonces ellos estudiaban pacientes con afectación cerebral. Y la psicología cognitiva, que estudiaba el proceso de la información en cerebros sanos. Cuando se unen la neuropsicología clínica y la psicología cognitiva, ¿no?, y comienzan a dialogar entre ellas, ¿no?, que hacen integrar, ¿no?, cómo funcionan los procesos cognitivos en los cerebros normales, ¿no?, con la experiencia de la afectación de sujetos con afectación cerebral. Y eso da un gran impulso a la neuropsicología, ¿no?, un grandísimo impulso. Y aquí voy a hacer una de las primeras reflexiones así para pensar. Me parece que hoy en día
estamos sosteniendo un debate encarnizado, ¿no? Más visceral que racional, ¿no? Entre los psicólogos, peleándose entre nosotros si el psicólogo clínico está más capacitado que un sanitario, que si el neuropsicólogo, ¿no? Está más capacitado que un psicólogo clínico para hacer neuropsicología, ¿no? Estamos en una especie de selección natural, ¿no? Yo siempre he dicho que antes había, ¿no?, una especie de cadena alimentaria, ¿no?, de subespecies, ¿no? Primero estaba el neurocirujano, luego estaba el neurólogo, luego el psiquiatra y luego el psicólogo, ¿no?, que era la última subespecie de la cadena alimentaria. Ahora, ¿no?, entre los psicólogos estamos intentando establecer subespecies, ¿no?, en nuestra cadena alimentaria, dando a la sociedad una imagen, me parece a mí, ¿no?, patética, ¿no?, de nuestra profesión. Y yo en esto voy a ser muy taxativo, ¿no?, si me permitís. Casi siempre soy un poco taxativo, pero me parece que los neuropsicólogos, por mi experiencia, ¿no?, por mi formación y por todos los años que llevo formando a neuropsicólogos, ¿no?, me da la impresión de que aquí hay un problema de tender puentes entre los niveles, ¿no?, de análisis, ¿no?, que establecen la psicología clínica y la neuropsicología. Me explico, ¿no? Creo, ¿no?, que los neuropsicólogos, lo voy a decir muy claro, saben muy poca psicopatología, demasiada poca psicopatología. No controlan, ¿no?, la psicopatología clínica. Saben muy poca. Y me parece que los psicólogos clínicos saben muy poca neuropsicología. A mí esta es la situación en la que estamos, ¿no? Y en vez de hablar, ¿no?, e intentar complementarnos lo que estamos discutiendo, ¿no?, en el fondo, ¿por qué? ¿No? Porque hay un nicho de mercado y estamos peleando por ese nicho de mercado. Y creo que no deberíamos engañarnos y ser esto honestos. Otra cuestión, ¿no?, en el desarrollo de la neuropsicología, obviamente, es la eclosión de las técnicas de neuroimagen. Pero esto de las técnicas de neuroimagen, me parece que a veces no lo acabamos de, o al menos yo no acepto la idea que tenemos de las técnicas de neuroimagen. Me explico, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos a un paciente y vemos que tiene ciertas alteraciones, decimos, le hacemos una neuroimagen, ¿no?, y le hacemos una neuroimagen, ¿no? Me podéis contestar vosotros, ¿no? Si la neuroimagen que se hace al paciente, el resultado es que es normal, que no hay hallazgos patológicos en su cerebro, ¿no?, ¿qué concluiríamos? ¿Qué pensáis que concluiríamos? Esto es muy relevante, ¿eh?, lo que estoy planteando en mi opinión. Es decir, ¿no?, me parece que hoy en día utilizamos como patrón oro, ¿no?, para valorar si un cerebro, ¿no?, objetivamente o no tiene algo orgánico, la neuroimagen. Pero quiero otra de estas afirmaciones, ¿no? Si un paciente tiene, ¿no?, en la exploración neuropsicológica y la exploración psicopatológica un perfil coherente, congruente, que explica, ¿no?, y además, ¿no?, es parsimonioso, ¿no?, y plausible, ¿no?, con las conductas, con las emociones, con los procesos cognitivos que emite el paciente, ¿eh? La que está equivocada es la neuroimagen. Y la que está acertada es la exploración neuropsicológica y la exploración psicopatológica. La neuroimagen no es la que tiene que avalar, ¿no?, los hallazgos, ¿no?, que encontramos los psicólogos o los neuropsicólogos, ¿no?, en nuestras consultas. No tiene que avalar. Puede ratificarlo, pero si no ratifica, ¿no?, nosotros debemos mantener nuestro criterio. Esto es lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Fijaros, hay unos niños que suelo ver, ¿no?, que eso es con bastante frecuencia, ya os sonará, ¿no? Tiene una cosa que se llama TDAH, ¿no? Y cuando les hago una exploración neuropsicológica, luego hablo con los padres y les digo, pues mire, creo que su hijo tiene un TDAH, les explico todo, y me dicen, ¿y por qué no le hacemos una resonancia? Les digo, ¿para qué? Pues para saber si tiene lo que usted dice, a ver si tiene algo en el cerebro. Le digo, sí, tiene algo en el cerebro, ¿no?
tiene un problema en los circuitos atencionales. Me dicen, pero no será mejor para asegurarnos hacerle una neuroimagen. ¿Cuántas veces lo habéis pensado? ¿No? ¿De cuántos pacientes vuestros? Para asegurarnos hacerle una neuroimagen. Y yo llego un poco al absurdo, les digo a los padres. Vamos a ver, ¿no? Imaginemos que su hijo, hacemos la neuroimagen y la neuroimagen es normal. Le decimos, ven Marcos, ¿no? Mira, ¿no? Tú estás inquieto, eres inatento, eres impulsivo, pero ves, esta es la resonancia, esta es la foto de tu cerebro, ¿vale? Y es normal. Así que quieres pararte quieto de una vez. ¿Quieres no ser tan impulsivo? ¿No ves que tu imagen es normal? ¿Quién se impone, la neuroimagen o la realidad conductual, ¿no? Y cognitiva del paciente? Es decir, el paciente no tiene nada por ser la neuroimagen normal, no, el paciente tiene todo, pues un grupo de síntomas, ¿no? Y de déficits cognitivos, emocionales, conductuales y sociales en el TDAH. ¿No? ¿Existen funciones cognitivas que están de moda? Yo creo que sí. Sobre todo hay una, ¿no?, que todos hemos oído hablar, ¿no?, que le llamamos, ¿no?, funciones ejecutivas. Creo que no hay un constructo, ¿no?, tan poliédrico, con tantas aristas, ¿no?, tan translúcido, tan poco transparente, como el concepto de funciones ejecutivas. Y en cambio es un concepto que todo el mundo lo utiliza. En todos los congresos, ¿no?, casi todos los ponentes hablan de funciones ejecutivas. Pero me preocupa muchos aspectos de aquí. Por ejemplo, el aspecto conceptual, ¿no? ¿Qué diríais vosotros que son las funciones ejecutivas? Mira, con que escribierais dos, ¿qué son para vosotros las funciones ejecutivas? Y a ver si coincidís. Quiero decir, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo os dijera, ¿no?, ¿podéis definirme los elementos críticos de la afasia de Broca? ¿Cuánta coincidencia habría entre dos de vosotros? Pero si yo os digo, ¿no?, escribirme una definición de funciones ejecutivas, ¿qué creéis que son las funciones ejecutivas? ¿Qué procesos implican? Fijaros que este concepto que está tan de moda, ¿no?, y que lleva de moda pues 15 años, ¿no?, todavía no conseguimos, ¿no?, captar, ¿no?, la realidad de estos procesos cognitivos implicados en lo que llamamos funciones ejecutivas. Y si os fijáis, ¿no?, cada uno, ¿no?, da su explicación, ¿no?, y su definición de las funciones ejecutivas. Si os fijáis, ¿no?, en una mesa en un congreso sobre funciones ejecutivas, cada uno de ellos da una interpretación diferente de las funciones ejecutivas y cada uno de ellos ha pasado pruebas diferentes para captar las funciones ejecutivas, ¿no? Pruebas que además no tienen relación unas con otras. Es más, ¿no?, todavía nos encontramos con una cuestión todavía más curiosa, ¿no?, que, ¿no?, dos mismas personas que están en esa mesa, ¿no?, han pasado, ¿no?, por ejemplo, eh, el test making test, un test neuropsicológico. Y uno de ellos dice que ese test, ¿no?, mide un proceso y el otro, que está a su lado, que expone después, dice que el test making test mide otro proceso, que no dice el primero, ¿no? Por tanto, esto que la neuropsicología es una ciencia, ¿no?, con todo con todo lo que caracteriza a la ciencia, todavía creo yo que tiene que demostrarlo, ¿no? Porque estas incongruencias en la ciencia no se pueden dar, ¿no? El principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje dirigida. Y desde el principio de Arquímedes, ¿no?, todavía, ¿no?, flotan los barcos, ¿no?, porque se fabrican en el principio, hasta que alguien cuestione el principio de Arquímedes. Pues nosotros, ¿no?, en las funciones ejecutivas me parece que tenemos, ¿no?, una confusión conceptual que a mí me parece de preocupar. Y luego de ahí, claro, la rehabilitación que cada uno hace de las funciones ejecutivas. Luego hay otro aspecto, que es la búsqueda cerebral
de aquello que nos hace humanos, es decir, de aquello que de alguna manera marca nuestra especificidad como especie. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos hace diferentes a otras especies? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué diríamos que nos hace diferentes a otras especies? Y nos ponemos a pensar, y tal vez, ¿no? Eh, sí que hay aspectos, ¿no?, que son los que ahora arrastran mucho el interés de la neurociencia y de la neuropsicología, que son lo que nos hace más humanos. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Las funciones ejecutivas. Eh, Eso que llamamos la cognición social, ¿no? Y dentro de la cognición social, ¿no?, que somos seres empáticos. Somos seres que no solo tenemos emociones, ¿no?, primarias, tenemos emociones más sociales, tenemos sentimientos. Todo esto es lo que está arrastrando, ¿no?, a, a estudiar, ¿no?, lo que nos diferencia más de otras especies, ¿no? Eh, Voy a saltar. En principio, vamos a ver. Me guío mal por las diapositivas, ¿no? Eh, eh, Voy a empezar a plantear, ¿no?, cómo hacerlo. Vamos a ver, ¿no? Las premisas. Voy a empezar a plantear. Sí, voy a hacerlo así. Primero, no voy a plantear primero las premisas. Voy a plantear primero, ¿no?, si me permitís, ¿no?, un modelo, digamos, una definición, ¿no?, de para qué sirve el cerebro. Y la voy a decir despacio, ¿de acuerdo? Esta es la última definición que hemos hecho, intentando siempre mejorar las anteriores, aunque a veces tal vez las hayamos empeorado. Mirad, para nosotros el cerebro creemos que es un sistema emergente de alta complejidad, que nos permite actuar de una manera flexible en entornos cambiantes, basándose en la anticipación y en la predicción, para reducir la incertidumbre del entorno y así garantizar nuestra adaptación, nuestra supervivencia y la calidad de nuestra supervivencia. La repito. Sí, por favor. Bien. El cerebro es un sistema de alta complejidad que nos permite actuar de manera flexible en entornos cambiantes, basándose en la anticipación y en la predicción, para así reducir la incertidumbre del entorno. Es decir, ¿no?, hacemos predicciones constantemente. Eso tal vez es nuestra gran ventaja evolutiva. Y así, ¿no?, guiarnos en nuestra adaptación, en nuestra supervivencia y en la calidad de nuestra supervivencia. Es decir, ¿no?, para nosotros una definición del cerebro siempre no puede, ¿no?, separarse de otro aspecto que nos parece muy relevante, que es la biología evolucionista, el evolucionismo de Darwin. Y el ser humano es un ser diseñado para garantizar su supervivencia y la calidad de su supervivencia. Luego, cuando hablemos un momento de las emociones, lo veremos. Entonces, este cerebro, ¿no?, ¿no?, que es un sistema de alta complejidad, ¿no? ¿Qué son los sistemas de alta complejidad? Creo que es mi deber, ¿no?, explicar qué es para nosotros los sistemas de alta complejidad. Mirad, ¿no?, los sistemas de alta complejidad, ¿no?, son sistemas, ¿no?, que se dan en la naturaleza, ¿no?, y que creemos que el cerebro, ¿no?,
se puede explicar bien por las propiedades de los sistemas de alta complejidad. Por ejemplo, una de las propiedades de los sistemas de alta complejidad dice que un número finito de elementos da lugar a infinitas posibilidades. Es decir, tenemos 100.000 millones de neuronas y 1 trillón de sinapsis, ¿no? Y ¿no? Ese número, voy a apuntar una cosa aquí, y ese número de conexiones, ¿no? Que es finito, da lugar a infinitas posibilidades. Esto nos ocurre a todos los sistemas de alta complejidad, ¿no? El lenguaje mismo, ¿creéis que se podría responder a los sistemas de alta complejidad? Fíjate, nosotros tenemos 100.000 neuronas, ¿no? El, eh, ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 28. Pero con 28 letras, ¿no? Cambiando el orden de las letras, haciendo combinaciones de las letras, ¿no? Cambiando incluso el número, ¿no? Las palabras tienen diferentes números de letras, ¿qué se consigue? Se han escrito todos los libros, ¿no? Todos los poemas, todas las novelas, todos los cuentos, ¿no? Del ser humano. Y todavía siempre, ¿no? Habrá novelas por escribir, ¿no? Libros, ¿no? De ciencia por escribir, ¿no? Y cuentos por inventar. ¿Por qué? ¿No? Porque un sistema, ¿no? De combinación, ¿no? De combinaciones, aunque sea con 28 elementos, ¿no? Da lugar a infinitas posibilidades. Fijaros, un sistema con 100.000 millones de elementos y 1 trillón de conexiones entre ellos. Pero además, eh, hay una cuestión en la que he deparado últimamente y que no había caído, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Que es que solemos decir, ¿no? No hay dos cerebros iguales, ¿no? Esto lo decimos mucho. Y ¿no? eh, en la historia de la humanidad no ha habido, no hay, ni habrá, ¿no? Un cerebro como el mío. Es decir, no habrá un ser, ¿no? Igual a mí. Parece que todavía esto, ¿no? Explica, ¿no? La capacidad de los sistemas de alta complejidad. Porque, eh, ya os digo, no hace mucho deparé lo siguiente, ¿no? ¿Por qué digo, ¿no? Que no habrá un cerebro diferente al mío? Me parece que me falta una parte, a ver qué opináis, ¿no? Mi cerebro, ¿no? Es que no es siempre igual. Mi cerebro es cada día diferente. En función de las experiencias, ¿no? A las que me someto, ¿no? Durante un día. Por ejemplo, ¿creéis que nuestro cerebro era igual a las 6 que a las 7 menos 25? O estamos haciendo conexiones nuevas, ¿no? Nuestro cerebro a las 7:30 será el mismo que a las 6. Por tanto, el cerebro humano es un cerebro absolutamente plástico, absolutamente cambiante, ¿no? Y en mi cerebro están contenidos millones de cerebros, ¿no? Todos aquellos que soy capaz, ¿no? Como decía William James en 1890, de abstraer. Por tanto, eh, nuestro cerebro no es algo estático, ¿no? Nuestro cerebro, en el fondo, contiene millones de cerebros, ¿no? Porque cada día, ¿no? Nuestro cerebro es diferente al día anterior. Y eso es un sistema de alta complejidad. Por otro lado, eh, a ver, otra característica de los sistemas de alta complejidad. En los sistemas de alta complejidad eh, se tiene que cumplir la siguiente premisa. Las conexiones no se hacen al azar, que dependen del aprendizaje. Es decir, ¿no? Cuando vosotros aprendéis algo, hacéis nuevas conexiones en vuestro cerebro. Y esas conexiones establecen ensamblajes celulares. Y luego, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, os enseño este vaso con agua, reconocéis que es un vaso, ¿no? Con agua.
¿Por qué? Porque vuestro cerebro no hace conexiones de al azar para este vaso, ¿no? Sino que hace conexiones previamente establecidas, por lo que llamamos aprendizaje. Por lo tanto, ¿no?, las conexiones del cerebro no son azarosas. Y otra cuestión, ¿no?, sobre los sistemas de alta complejidad, ¿no? Tienen elementos específicos para trabajar con información específica. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque todos nosotros estamos a favor de las redes neurales, del eh, ¿creéis que en mi cerebro, ¿no?, hay una región, ¿no?, que tiene neuronas que vienen ya de fábrica, entre comillas, ¿no?, para el lenguaje expresivo? Y en cambio otras, ¿no?, están más especializadas en el lenguaje comprensivo. Sí. ¿Creéis, ¿no?, que un paciente, ¿no?, si tiene una praxia constructiva, ¿no?, eh, es muy probable que tenga una afectación parietal derecha? ¿Soléis pensar así? ¿Creéis que un paciente que tiene un problema de cálculo, ¿no?, tiene un problema parietal izquierdo, tiene una calculia? Es decir, ¿no?, eh, por ejemplo, ¿no?, si yo tengo una lesión en la zona nuca, en el lóbulo occipital, tengo afectación de la percepción visual, ¿no? Tengo una agnosia visual. Eso quiere decir que las neuronas del lóbulo occipital están especializadas en la percepción visual. Si tengo una lesión en el hipocampo, tengo problemas de consolidación en la memoria, ¿no? Tengo una amnesia hipocámpica, ¿no? Por tanto, las neuronas del hipocampo están especializadas en la consolidación de los recuerdos. Es decir, ¿no?, tenemos en el cerebro, ¿no?, elementos especializados para trabajar con información específica. La respuesta es sí, ¿no? Esto es una propiedad de un sistema de alta complejidad. Y la última propiedad de los sistemas de alta complejidad es, ¿no?, que aquello que unes tiende a permanecer unido, ¿no?, si lo utilizas. Pero que aquello que lo unes y no lo utilizas se desconecta, ¿no?, esos ensamblajes para dar lugar a nuevos ensamblajes, ¿no? Porque el cerebro, al ver que no lo utilizas, ¿qué hace el cerebro? Piensa, si no lo estás utilizando, no debe ser útil para tu vida, ¿no? Por tanto, te voy a desconectar estas neuronas, ¿no?, y ponme un ensamblaje que sea más adaptativo para ti, ¿no? Tengo aquí hace 3 años y me has dicho que me acuerde de esto y no lo utilizo, ¿no? Desconéctame, ¿no?, y hazme una misión nueva, ¿no?, para una conducta más adaptativa. Porque hiciste la predicción de que era importante para tu vida, pero no es, ¿no? Aquí llevo 3 años ensamblado, ¿no?, y no hago nada, no he hecho nada. Es así un poco como opera el cerebro. En cuanto a sus premisas, en cuanto a las premisas que subyacen a este funcionamiento cerebral, em, eh, creo que es muy importante eh, varias cuestiones, ¿no? La primera, eh, el 80% del cerebro es sustancia blanca y el 20% del cerebro es sustancia gris, ¿no? La sustancia blanca se llama así, ¿por qué no? Porque tiene un color blanquecino, porque los axones están cubiertos de bandas de mielina, que es blanca, ¿no? Pero, fijaros, el 20% del cerebro es sustancia gris. El 20% del cerebro, ¿sabéis qué hace? Trabajar con información, procesa información. Y en cambio, el 80% del cerebro, que es sustancia blanca, ¿sabéis qué hace? ¿No? Con las regiones que procesan la información y la sincroniza. O sea, la sustancia blanca simplemente cae es velocidad, conectividad entre las diferentes regiones cerebrales y sincronía entre todas las regiones cerebrales para producir ¿qué? Un proceso mental armónico, coherente, congruente. Por lo tanto, ¿no?, el cerebro, solo el 20% de él, digamos, se dedica, ¿no?,
a pensar. El 80% del cerebro se dedica a conectar zonas que piensan. Por otro lado, ¿esto a qué lleva? ¿No? A que el cerebro tiene mucho más, digamos, ¿no? Áreas de asociación, de asociar regiones, ¿no? Que procesan información, que regiones que procesan información. Imaginaros, ¿no? Que vamos a construir un edificio, ¿no? Y hay una fábrica en la que fabrican ladrillos, en otra cemento, ¿no? En otra pintura, ¿no? En otra muebles. Y vamos a construir el piso, ¿no? Estas fábricas, ¿no? Están en la sustancia gris, en la corteza, en la parte de la corteza cerebral, la parte más externa del cerebro, ¿no? Pero ¿no? El que sincroniza, desconecta, ¿no? Y da orden, ¿no? A todos estos procesos para que construyamos la casa en orden, ¿no? Es la conectividad entre las regiones, ¿no? La asociación entre las regiones que están fabricando una ladrillos, la otra cementos, la otra pintura. Porque ¿qué pasaría? Tal vez estamos viendo en algunos cerebros, ¿no? De personas que conocemos, ¿no? Que pintan la pared antes de construirla, ¿no? Es decir, tienen problemas en qué? En la secuenciación de sus procesos cognitivos, en la secuenciación de sus conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cuestión muy clara, ¿no? Por afectación frontal en envejecimiento normal, ¿no? No, a vuestras madres si son mayores, no habéis observado, ¿no? Que, por ejemplo, ahora cuando cocinan, ¿no? Dicen, ¿no? Le echan los mismos ingredientes a la comida, pero dicen que se les ha olvidado el orden en que le echaban los ingredientes, ¿no? Que a veces ahora alteran el orden de los ingredientes. ¿Has escuchado esto alguna vez? Es decir, ¿no? Seguían una secuencia, ¿no? Cuando el lóbulo frontal se les afecta por el envejecimiento, ¿no? Esa secuencia se rompe, ¿no? Se van rompiendo las secuencias. Por tanto, el cerebro lleva, digamos, ¿no? Unos procesos, ¿no? En un orden, ¿no? Que permiten construir, ¿no? Lo que llamamos al final el proceso mental. El proceso mental, ¿no? Tiene que ser pasos, ¿no? Ordenados, ¿no? Y a veces jerárquicos. Eh, Otra cuestión que llama mucho la atención del cerebro es que toda esta parte que veis blanca del cerebro, ¿no? Curiosamente, ¿no? Esto es la corteza cerebral, ¿no? El 30% de la corteza cerebral, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Cortes prefrontal, ¿no? Es decir, el 30% de la corteza de nuestro cerebro es, ¿no? La región prefrontal, ¿no? Tiene una área motora, otra premotora y otra prefrontal, ¿no? Y parece que el área prefrontal, ¿no? Creo que coincidimos casi todos, ¿no? En que es ahí donde, ¿no? De alguna manera se sustentan, ¿no? Los procesos que nos hacen humanos, ¿no? Las funciones ejecutivas. Yo creo que nadie ha definido mejor las funciones ejecutivas, no los manuales modernos, ni ESA cuando define las funciones ejecutivas en 1984. El que mejor definió las funciones ejecutivas fueron dos, ¿no? Darwin. Darwin, fijaros lo que dijo, ¿no? Darwin dijo, no es la especie más fuerte a la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y Rylander, un neuropsiquiatra en 1939, dijo, ¿no? Lo que más me llama la atención de mis pacientes con afectación frontal, con lesiones frontales, ¿no? Es que saben resolver perfectamente situaciones rutinarias, pero son incapaces de resolver situaciones novedosas. Esta es la clave. ¿Y qué son en el fondo las funciones ejecutivas? Los procesos implicados en la resolución de situaciones novedosas. Así de sencillo.
Bueno, así sencilla la definición. Luego, cómo se resuelven situaciones novedosas, esa ya es otra cuestión más compleja. Otra cuestión muy curiosa del cerebro, que un cerebro pensamos que es más eficaz cuanto más se activa. A ver, vamos a pensar todos, porque esto es muy interesante, ya veréis. Imaginaros que yo pongo a dos pacientes, a dos de vosotros a resolver un test, ¿no? Y mientras estéis resolviendo el test, ¿no? Os pongo debajo de una resonancia magnética para ver vuestra activación cerebral. Y eh, uno de vosotros hace bien la tarea y el otro la hace mal. Y uno de vosotros tiene mucha activación cerebral en la resonancia cuando está haciendo la tarea y el otro tiene muy poca actividad cerebral. ¿Quién ha hecho bien la tarea? ¿Quién de los dos? ¿Quién diríais? A ver, algunos mojaros. Podéis escribir, ¿no? Nadie se atreve a escribir una respuesta. ¿Quién de los dos ha hecho bien? La pregunta, por favor. Es que acabo de escribir, ¿verdad Y que no lo ha podido? eh, es una cuestión muy llamativa del cerebro, ¿no? Porque tenemos una visión contraintuitiva del cerebro. Me voy a explicar, ¿no? Yo pongo a dos de vosotros, ¿no? Os pongo, ¿no? A resolver una prueba, un test. Y mientras estéis resolviendo el test, ¿no? Os pongo debajo de una resonancia magnética para ver vuestra activación cerebral mientras resolvéis el test. Uno de vosotros resuelve bien el test, el otro lo resuelve mal. Y en uno de ellos, uno de vosotros tiene mucha activación cerebral mientras lo estaba haciendo, ¿no? Y el otro tenía muy poca activación cerebral. ¿Quién de los dos ha resuelto bien el test? Bueno, Sonia Rita ha escrito, no sé si lo has podido ver en el... No lo veo. Vale, pues, el que tiene menos activación gasta menos recursos, por tanto es más... Exactamente. Eficacia, ¿no? Cuando un cerebro es eficaz, ¿no? Tiene menos activación. ¿Por qué? Porque sabe hacerlo. El paciente que no sabe hacerlo, ¿no? Muestra mucha activación cerebral. ¿Por qué? Porque como no sabe hacerlo, está reclutando diferentes zonas del cerebro para que le ayuden a intentar resolverlo. Pero si tú sabes resolverlo, ¿no? Tienes poca activación cerebral, porque sabes cómo hacerlo, ¿no? Es decir, ¿no? A más activación cerebral, ¿no? Posiblemente la mayor activación cerebral está demostrando menor eficacia. El cerebro, más cuestiones. Es un órgano, que solemos decir, que crea y representa, ¿no? El mundo externo e interno y produce una conducta como respuesta a los cambios en el mismo. A ver, pero esto voy a plantear, Eh, solemos decir que el cerebro recibe información, procesa la información y emite una respuesta. ¿Estamos de acuerdo en esto? Ahora la pregunta es, ¿no? ¿De dónde recibe información el cerebro? ¿Por qué yo no veo los chats estos? En la parte de arriba, ves ahí como un bocadillo. Al... Sí, ya está ya. Ah, Sí, vale. ahora veo, Y ahora sí llegan, sí, ¿no? Bien, eh, eh,
¿Dónde pensamos que está la información para procesarla y emitir una respuesta? La mayoría de nosotros pensamos intuitivamente, y es cierto, pero es una verdad parcial, ¿no? El cerebro recibe información del mundo externo a través de los sentidos. Pero aquí se nos olvida un aspecto que para mí es crucial, ¿no? Absolutamente crucial, ¿no? Que es que se nos olvida que nuestro cerebro recibe información de dónde más, de nuestro propio cuerpo, de nuestros órganos, de nuestras vísceras. ¿Y por qué esto es tan relevante? ¿No? Solo para que nos avise, ¿no? En nuestro cuerpo cuando nos duele el estómago, al cerebro, la víscera, los centros de dolor del cerebro o el intestino y pongamos en marcha conductas de reparación del dolor. Tal vez por algo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Pero esto creo que es tan o más importante. ¿Alguno de vosotros ha sentido alguna vez una emoción en el cerebro? Nunca. El escenario de las emociones es el cuerpo, ¿no? ¿no? El cerebro, es decir, ¿no? Las emociones, ¿no? Donde actúan, ¿no? Es en el escenario del cuerpo, en el soma. Y voy a decir algo más arriesgado. Primero, muchas veces los psicólogos hemos dicho a los pacientes, ¿no? Que primero piensan, ¿no? Que después sienten, ¿no? Y que controlando los pensamientos, ¿no? Controlarán las emociones, ¿no? Esto nos enseñaron en la carrera, esto es una falacia. Y así nos ha servido tampoco la terapia cognitiva como nos ha servido, ¿no? A vosotros mismos en vuestro cerebro os sirve la terapia cognitiva? Cuando llegáis enfadados a casa, le decís a un paciente que se vaya a su habitación y cuente hasta 20. Cuando vosotros llegáis enfadados a casa, vais a vuestra habitación y contáis hasta 20 y salís así, tan pichis. ¡Ay, qué bien estoy! Y le decís al paciente, ¿no? Cuando se está enfadado, ¿no? Eh, que intente controlarse con los pensamientos, ¿no? Vamos a probar en vosotros, ¿no? Vamos a ver qué pasa en nosotros, ¿no? Cualquiera de vosotros llega enfadado a casa, ¿no? Y vivís con un compañero que es psicólogo cognitivo. Llegáis a casa enfadados y le decís, pegáis un portazo y decís, me cago en la leche, qué faena me ha hecho esta compañera del trabajo. No sabes lo que me ha hecho en el ordenador. Es que ya veo que no me pueden ni ver desde el primer día que fui. ¿Por qué? Porque es una mediocre, me tiene envidia y no me puede ni ver. Y vuestro psicólogo cognitivo en casa te dice, pero no te pongas así, ya sabes cómo es. ¿Esto os tranquiliza o os enfada más? Os enfada más. Toma terapia cognitiva, ¿no? Ahora el remate, ¿eh? A ver si esto ya os tranquiliza del todo, ¿no? Porque esto, ¿no? Os genera suspicacia. ¿Y cuál puede ser vuestra reacción? ¿Que en el fondo que le estás defendiendo o qué? Y te dice, cariño, no me digas esas cosas. ¿No ves que es una distorsión cognitiva tuya? ¿Qué le dices? Gracias, ¿no? O te vas llorando a tu habitación diciendo, ya veo que no me entiendes. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la habitación llorando diciendo, ya veo que no me entiendes? Bien, si esto, ¿no? Es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Tal vez estamos pidiendo a nuestros pacientes algo que no se puede hacer, que ni siquiera nosotros podemos hacer. Porque, fijaros en lo que va a decir las emociones, ¿no? Y lo dijo William James, ¿no? Para mí el psicólogo más brillante que ha existido en 1890, dijo, ¿no? Mi teoría es más bien la contraria a toda la que sostiene todo el mundo. Dice, ¿no? Ni siquiera pienso, ¿no? Que primero sentimos miedo y después temblamos, ¿no? Mi idea es que primero temblamos y después sentimos miedo. Y después procesamos cognitivamente el miedo. Por lo tanto, ¿no? Primero sentimos en las vísceras, luego lo procesamos a nivel, ¿no? Del sistema límbico,
¿no? El miedo, en este caso, en la amígdala, ¿no? Y luego hacemos una valoración cognitiva del miedo en la corteza, en el córtex prefrontal. Pero este diseño del cerebro es muy importante seguir, ¿no?, cómo está diseñado ese sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué sabemos desde los trabajos de Ledux, ¿no? Desde los trabajos de Ledux, fijaros lo que sabemos, que las vías que van, ¿no?, de los sistemas emocionales al córtex prefrontal, donde están las condiciones, la razón, ¿no?, las que supuestamente tienen que controlar a las emociones, el córtex prefrontal, sabemos que las vías que van de los sistemas emocionales al córtex prefrontal son riquísimas, pero, atención, no son bidireccionales. Y las vías que van del córtex prefrontal a los sistemas emocionales son muy pobres, de tal manera que hay como por cada 12 vías que van de los sistemas emocionales a los sistemas cognitivos prefrontales de control, por cada 12 hay 2 vías que van de los sistemas cognitivos a los sistemas emocionales. ¿Qué te está diciendo el diseño cerebral? Tiene un enorme potencial, ¿no?, para, ¿no?, cambiar los pensamientos. Pero los pensamientos tienen muy poco potencial para dominar a las emociones. Eso te está diciendo el cerebro. Tú puedes negar el diseño cerebral, ¿no?, y empeñarte, ¿no?, en que no, en que las 2 vías van a vencer a las 12, pero no las vencen. Y nosotros, como hemos estudiado, ¿no?, esto de, ¿no?, la miopía corticocéntrica, pensamos que el lóbulo frontal, ¿no?, controla todo. No, no. Las emociones no las controla el lóbulo frontal, y menos mal. Digo menos mal, ¿no?, porque si no, tal vez seríamos seres racionales. Y menos mal que no lo somos. Es que está diciendo este, ¿no? ¿No? ¿Sabéis qué quiero decir? Creemos que siempre nos han transmitido, ¿no?, que lo que nos hace humanos, ¿no?, es nuestra capacidad de raciocinio, de la razón, del pensamiento abstracto, la razón, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo. Creo que hay unos sujetos, ¿no?, que son absolutamente racionales. Y son los que mejor operan con la razón pura, ¿no? Y además, ¿no?, en la sociedad actual, ¿no?, son un perfil de cerebro, ¿no?, que curiosamente, ¿no?, se está expandiendo más de lo deseable, ¿no?, en contra de otro tipo de cerebros, ¿no? Estos cerebros, ¿sabéis a quién pertenecen? A unos tíos que llamamos psicópatas. Fríos, calculadores, ¿no? Calcular las consecuencias, ¿no? Pero no tienen emociones, no tienen empatía. Toman las decisiones por juicios utilitaristas en su propio beneficio, ¿no? Son sujetos que para ellos el fin justifica los medios. Y el modelo más racional de la mente, ¿no?, tal vez sea el modelo de un psicópata. Es la racionalidad pura. En otro extremo, que nada tiene que ver con los psicópatas, ¿no?, hay otros, ¿no?, sujetos, ¿no?, otros niños, ¿no?, o sea, mayores, ¿no?, que tienen un trastorno que creo que a todos los que les hemos visto, o a mí por lo menos, me estremecen especialmente, ¿no? Se llaman los trastornos del espectro autista. Tienen problemas de adaptación social, personal, tienen problemas de relacionarse con los demás. Y su cerebro, ¿no?, básicamente, si os fijáis, ¿en qué se basa? En los principios de la sistematización, de los principios de la física. Ellos necesitan, ¿no?, básicamente tener todo ordenado, sistematizado, ¿no? ¿No?
¿Y qué es lo que más le angustia, por ejemplo, a un Asperger o a un TEA, ¿no? ¿Qué será? ¿Que quién? Otro ser humano. ¿Sabéis por qué? Porque nos pueden predecir. Y como no, os acercáis, ¿no? Echando gritos, ¿no? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal? Moviendo los brazos, no saben si les vais a pegar, ¿no? O les vais a acariciar, ¿no? Y entonces se ponen a gritar. ¿Por qué? Porque no os pueden predecir, ¿no? Fijaros, ¿no? Esto es muy curioso. En los TEA, en los trastornos de espectro autista, ¿no? En estos cerebros, es que estos cerebros nos enseñan, ¿no? La radicalidad de los cerebros, ¿no? Eh, estos niños, los Asperger o los TEA, ¿qué les gusta coleccionar normalmente? Y además ponerlos en orden, ¿eh? O bien de antigüedad de fabricación, de tamaño, ¿no? ¿Qué tipo de cosas les gustan? ¿Les gustan las cosas mecánicas? Sí, les gusta coleccionar, ¿no? Aviones, coches, ¿no? Ordenar los aviones por orden, ¿no? Desde la fabricación, ¿no? Pueden aprenderse aeropuertos por orden de tránsito de toda Europa, ¿no? Esto es el cerebro físico sistematizador. Y en un caso, una vez me paré a pensar y dije, ninguno de ellos colecciona ni gatos, ¿no? Ni gatos, ni perros, ¿no? ¿Qué animales coleccionan? Si coleccionan alguno y los ponen por orden, los Asperger y los autistas. Que ponga alguien. ¿Qué cree que coleccionan? Dinosaurios, has dicho. Me encanta, dicho dinosaurios. ¿No? No. Porque me encanta. ¿Y tú? Me encanta. ¿No? Sí. Has dicho dinosaurios, ¿no? Con los labios. Sí. Exactamente, dinosaurios, ¿no? Y los ponen por tamaño, por edad, por años, ¿no? En los que vivieron. ¿Por qué los dinosaurios? ¿No? Porque ya no están vivos y no necesitan predecirles. Por eso su afinidad por los dinosaurios. Eh, por otro lado, hay una cuestión. eh, Hay algunas cuestiones que eh, voy a abordar por su relevancia, ¿no? En cuanto al conocimiento del cerebro. La primera es la siguiente, ¿no? ¿Qué creéis? ¿No? ¿Que el cerebro y la mente son diferentes? ¿Que hay algo, ¿no? Digamos, inmaterial, ¿no? Que no es tangible, ¿no? ¿Que diferencia el cerebro de la mente? ¿Lo habéis pensado? Eh, en esto, ¿no? Voy a plantearos, ¿no? Kandel, ¿no? Es un premio Nobel, ¿no? Que luego se ha interesado, ¿no? Mucho por la neuropsicología, por el estudio del cerebro, por la psiquiatría, ¿no? Y plantea estos cuatro axiomas. ¿Qué os parecen, eh? Primer axioma de Kandel, para entender el cerebro, ¿no? Dice, ¿no? Todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral. O dicho de otra manera, el funcionamiento cerebral produce como resultado algo que llamamos proceso mental. ¿Escucha? ¿Escucháis? Sí. Por lo tanto,
Para Kandel, todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral. Por tanto, para Kandel no existiría la mente fuera del cerebro. Es un de Kandel dice, ¿no? Si todo proceso mental, ¿no?, responde a pautas de funcionamiento cerebral, ¿no?, cualquier trastorno mental, ¿no?, es una afectación del funcionamiento cerebral. Y atención al segundo axioma de Kandel, ¿eh? Si todo proceso mental responde a pautas de funcionamiento cerebral, el 1, ¿no?, el 2 de Kandel es, ¿no?, cualquier trastorno mental es una alteración del funcionamiento neural. Por tanto, Kandel, ¿no?, lo que plantea, ¿no?, es que no existen trastornos del cerebro y trastornos de la mente. De un plumazo. Y ahora hablaremos un poco más de esto si queréis, ¿no? Del segundo axioma de Kandel. Claro, el axioma de Kandel, para que veáis, ¿no?, que los que estudiamos el cerebro no somos tan, ¿no?, que el cerebro es la causa de todo, ¿no? Claro, ¿no? Kandel dice en su tercer axioma, el cerebro por sí mismo no puede explicar un trastorno, porque el ambiente y el aprendizaje ejercen una influencia constante sobre el cerebro, activando ciertas conexiones neurales y otras. Por lo tanto, ¿no?, todos los que estudiamos el cerebro, obviamente, ¿no?, reconocemos el papel del ambiente, el aprendizaje, ¿no?, de la relación con otros seres humanos, ¿no?, en la formación y la conformación de nuestro cerebro, ¿no?, en aquello, ¿no?, que consigue que en la biología de nuestro cerebro, ¿no?, se convierta en biografía. Y cuarto axioma de Kandel. Atención, al cuarto axioma. También. Kandel dice, eh, una terapia solo es eficaz si produce un cambio en la conducta, que a su vez la conducta produce un cambio en la actividad neural y en la conectividad de las neuronas. Entonces, a mí esto que os comento, ¿no?, sobre el cerebro, los cuatro axiomas de Kandel me parecen tremendamente ilustrativos para entender nuestro cerebro. ¿Sabéis qué nos dice Kandel? Kandel nos dice, somos seres que emitimos conductas, que nos movemos. Y si quieres cambiar conexiones neurales, ¿no?, piensa menos y muévete más. Eso nos dice Kandel. Piensa menos y muévete más. ¿Por qué? Porque, ¿no?, cualquier conducta que imitáis, ¿no?, que tenga un componente motor, de movimiento, ¿no?, genera conexiones, ensamblajes celulares mucho más potentes que lo que pensáis. Por ejemplo, la mayoría de vosotros, ¿os acordáis que estabais haciendo? Bueno, ahora es fácil acordarse, eso es difícil. Tarde. ¿Vale? ¿Os acordáis sin problemas, ¿no?, qué estabais haciendo a las 6 de la tarde? ¿No? En cambio, ¿os acordáis? Bueno, algunos sí, porque sería algo muy concreto, pero ¿no?, ¿os acordáis qué estabais pensando a las 6 de la tarde? No. Quiere decir que a todo lo que estáis haciendo, al tener un componente motor, ¿no?, establece ensamblajes celulares muy potentes en vuestro cerebro. Así que, ¿no?, hacer más conductas orientadas a la adaptación y pensar menos en cómo adaptaros. Nos dejamos 2 años, ¿no?, reflexionando qué hacer, ¿no?, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer. Moveros, literalmente. Eh, ¿Os acordáis que comisteis ayer? Sí, bien. Eh,
comíais estabais pensando, voy a recordar lo que estoy comiendo hoy, no va a ser que Javier tira por mañana, cuando nos hable, me pregunte qué comí ayer y no me pilla a mí. No. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que el cerebro registra lo que coméis, ¿no? ¿Por qué? Porque la comida, cuando estáis comiendo, no son secuencias motoras. ¿No? El componente motor afianza mucho la conducta, afianza la memorización. ¿No? Esto nos enseña, ¿no?, que el cerebro, ¿no?, tiene algo maravilloso, ¿no?, que aprende sin que tengáis atención ni intención de aprender. Y en cambio, cuando tenéis intención de aprender, no le da ganas de aprender. Decís, no, esto me acuerdo de no sé qué tontería y esto que tengo que estudiar, joder, ¿por qué no lo memorizo? Pues porque al cerebro no le parece relevante. Pero al cerebro le parece muy relevante, ¿no? No se fía de vosotros, ¿no?, y que conscientemente memoricéis, ¿no?, lo que lo que estáis comiendo. Porque si lo olvidáis, ¿no?, si olvidáis que comisteis ayer, ¿no?, hoy qué vais a comer. Os gusta lo mismo que ayer. Sabéis, amnésicos graves, ¿no?, ¿no?, que si les dices para elegir que van a comer todos los días, eligen lo mismo. No se acuerdan que comieron ayer, pero tu cerebro, ¿qué hace? Guarda lo que has comido básicamente durante 5 o 6 días. ¿Para qué? Para que tengas una dieta equilibrada, ¿no?, y mantener lo que, ¿no?, tu vida biológica, para mantenerte vivo. El cerebro, en el fondo, es un sistema que nos adapta al entorno, ¿no? A ver, en cuanto a la mente-cerebro, ¿no?, que es lo que iba, ¿no? Estuve pensando durante tiempo, ¿no?, mucho tiempo. O sea, ya se me ocurrió esta metáfora, a ver qué os parece, ¿no? Dije, podría demostrar, ¿no?, que en el cuerpo, ¿no?, hay algo parecido a la mente, ¿no?, a la relación cerebro-mente, pero que nadie me cuestionaría, ¿no?, que se produce, ¿no?, algo inmaterial. Vosotros tenéis un proceso que se llama digestión. Sí, bien. Y la digestión son múltiples órganos trabajando sincronizadamente para, ¿no?, transformar los alimentos en energía, generar desechos, ¿no?, y garantizar vuestra supervivencia biológica. Sí, ¿no? El cerebro son múltiples regiones trabajando sincronizadamente para generar un proceso mental armónico, ¿no?, que os garantice vuestra adaptación. Pues la digestión es al sistema digestivo lo que la mente es al cerebro, ¿no? El cerebro genera procesos mentales, ¿no?, y el sistema digestivo genera un proceso que se llama digestión. Eh, si ahora esto, las implicaciones que tiene, ¿no?, si creemos, ¿no?, que las relaciones cerebro-mente, eh, no existe, ¿no?, un salto en el vacío, ¿no?, que algo se transforma en mental, ¿no? Esto, ¿no?, eh, para mí lo que más hace tambalearse es ah, cuántos pacientes, ¿no?, van al neurólogo o al psiquiatra o al psicólogo, ¿no?, y les decimos a los pacientes, ¿no?, que su problema es orgánico, es decir, tiene algo en el cerebro, ¿no?, o que es funcional, psicológico.
Fijaros, estamos diciendo al paciente, algunos pacientes estamos diciendo que lo que subyace a su problema, ¿no?, es una disfunción cerebral, una alteración del funcionamiento cerebral. Y a nosotros, ¿sabéis qué le decimos? ¿No? Que su cerebro está intacto, que lo suyo son problemas mentales de la mente, son psicológicos. Por lo tanto, ¿no?, tristemente, ¿no?, en mayo del 2020, todavía en las consultas de los neurólogos, de los psiquiatras, de los neuropsicólogos, de los psicólogos, ¿no?, ¿sabéis qué? Creemos en la dicotomía cerebro-mente. Y a los que señalamos les decimos, ¿no?, tú, ¿no?, tú de alguna manera, ¿no?, se puede explicar tu problema, ¿no?, porque tienes una lesión cerebral. Pero tú, lo tuyo es psicológico, ¿sabes? ¿No? ¿Y a él qué le atribuimos al psicológico? ¿No? ¿Qué le atribuimos? ¿No? Intencionalidad. Y le atribuimos, ¿no?, aspectos que son morales, no científicos. No tienes falta de voluntad, querer es poder, no pones de tu parte, ¿no? Si yo lo he hecho, tú ya lo puedes hacer. Todas estas cosas les decimos al psicológico. A que no le dices esto al que tiene una demencia de Alzheimer, ¿no? Pon de tu parte, ¿no? Y un paciente que tiene un cáncer de hígado, pero ¿por qué no pones de tu parte, hombre? ¿No? Para curarte ese cáncer de hígado. No, no. ¿No? Un paciente, ¿no?, que, por ejemplo, tiene un, yo qué sé, ¿no?, un trastorno límite de la personalidad, ¿no?, que es muy gravísimo, tiene esto, un trastorno gravísimo con una inestabilidad emocional inmensa, tremenda, ¿no? Les decimos a esos pacientes que son manipuladores, ¿no?, hacen varios intentos de suicidio, ¿no?, y decimos, ¿no?, que es para llamar la atención. Y nos genera una hostilidad tremenda, ¿no? Y estos pacientes, ¿no?, son pacientes que la mayoría de ellos han tenido, ¿no?, que traumas en la infancia, normalmente, ¿no?, de abandono, ¿no?, de falta de vínculo, de abusos sexuales, ¿no?, o de maltrato infantil. ¿No? Y fijaros, ¿no?, y les decimos que son manipuladores, pero en Suecia, ¿no?, se hizo un estudio donde se cogió a 17 jóvenes de 13 a 17 años que se habían suicidado y a otros de la misma edad que habían muerto de otras enfermedades, ¿no? ¿Qué se vio? Que los 17, ¿no?, que se habían suicidado, ¿no?, los 15, eran 15, de 13 a 17 años, los 15 que se habían suicidado les abrieron el cerebro, ¿no?, y estaban en trastornos, estaban en, muchos de ellos en tratamiento como límites, ¿no? Y sabéis que encontraron, ¿no?, que su cerebro estaba impregnado, ¿no?, de, ¿no?, de cortisol, ¿no?, de la hormona del estrés, ¿no?, y que tenían, ¿no?, los hipocampos, ¿no?, pues es decir, las regiones del aprendizaje que consolidan el aprendizaje más pequeños. Ya me podríais decir, y eso de los 15, ¿no?, que se habían suicidado, en uno no encontraron antecedentes. En los 14 ¿no?, que encontraron antecedentes, tenían antecedentes, ¿no?, de maltrato o de abuso sexual en la infancia. Y estos pacientes, ¿no?, porque tienen un medio ancestral al abandono. En pequeños se sintieron abandonados, ¿no?, porque nadie les protegió. Y de ahí procede su inestabilidad emocional. Fijaros, voy a contar, os cuento un tema, un experimento con ratas, las ratas de Maney, ¿no? Las ratas de Maney, ¿no?, eh, tienen una pauta de crianza muy particular, ¿no? La madre pues pare un montón de crías, ¿no?, y empieza y lame a la primera, ¿no? Luego la deja, lame a la otra, ¿no? La deja, lame a la otra, ¿no? Cuando termina por la última, comienza a volver, vuelve y vuelve a lamer a la primera. Y así, ¿no?, les va criando, ¿no? Pero, ¿no?, ¿qué hicieron los investigadores? ¿No? A varias camadas de las ratas de Maney, ¿no?, a la mitad de la camada, ¿no?,
tratar de no permitir que la madre les lamiera. Y la otra mitad que les lamiera. Y luego cuando jugaban con las demás, ¿no? Eran tremendamente excitables, ¿no? Hostiles con las demás, ¿no? Agresivas, no estimaban los riesgos, como las demás ratas, ¿no? Y cuando abrieron los cerebros de estas ratas, ¿no? ¿Sabéis qué encontraron? Que tenían el cerebro lleno de las que no habían sido lamidas, ¿vale? ¿No? Tenían el cerebro lleno de cortisol, ¿no? Y tenían los hipocampos más pequeños. Los suecos no habían sido lamidos por sus padres o por sus padres. Eso es el vínculo. Y el cerebro necesita, eso es, ¿no? La base sobre la que luego... eso en cuanto a lo orgánico y lo psicológico, ¿no? Entonces, no sé, a mí cuando alguien ya un psiquiatra, un psicólogo, un compañero me dice, oye, Javier, te mando un paciente para que me digas si lo suyo es orgánico o funcional. Y ya le contesto ya directamente, le contesto, es orgánico, si le puedo ayudar en algo más. Me dice, ¿cómo sabes sin verlo? Joder, pues porque todo es orgánico, le digo, ¿no? O es que tú todavía crees, ¿no? En la mente fuera del cerebro. Y me miran así como con mala cara, pero no sé. Es decir, ¿no? Pero atención, que alguien que me vaya a pillar, ¿no? Esto orgánico, lo mental, ¿no? Cuidado, ¿eh? No estoy diciendo, ¿no? Que la causa, ¿no? De cualquier trastorno mental sea una disfunción cerebral, sino que todo trastorno mental, en última instancia, también tiene su correlato cerebral, que es muy diferente. No digo que la causa sea el cerebro, sino que en última instancia, ¿no? También en el cerebro, ¿no? Hay alteraciones en el funcionamiento del cerebro de un sujeto con trastorno mental, con cualquier trastorno mental. Y hay otra cuestión sobre el cerebro, a mí también me parece muy relevante, ¿no? Que es, ¿no? Vosotros tenéis esta idea básicamente del ser humano. El ser humano es igual a genética más aprendizaje. ¿Es esta idea? O sea que tenemos comportamientos, ¿no? Enfermedades, alteraciones que son genéticas, ¿no? Y otras, ¿no? Que son aprendidas. ¿Tenéis esta idea? Yo creo que esta idea es, ¿no? La que impera normalmente también, ¿no? En la comunidad científica incluso, ¿no? Y te dicen, ¿no? Es que los psicólogos te dicen que el 70% de las conductas son aprendidas y el 30% genéticas. Y los psiquiatras el 70% genéticas, el 30% aprendidas y así nos reñimos mucho, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Vosotros creéis, ¿no? Que podéis ser algo, ¿no? O enfermar de algo para enfermar? Para que no tenéis información en los genes para esa enfermedad. ¿Podéis adquirir esa enfermedad? ¿Tenéis genes para esa enfermedad? ¿Qué creéis? La respuesta es no.
Y ahora viene la segunda parte, ¿no? ¿Vosotros creéis que aunque tengáis genes para una enfermedad, ¿no?, se activará la enfermedad, los genes para la enfermedad, ¿no?, si no es que os sometéis a unas experiencias, ¿no?, que activan esos genes? Por lo tanto, ¿no?, ¿qué sois? ¿Qué somos? ¿Genes más aprendizaje o somos genes por aprendizaje? Es decir, todo lo que podemos ser está o enfermar está en nuestros genes ser o enfermar, ¿no? Pero los genes nos activarán si no nos sometemos a las experiencias que activen esos genes. A ver, ¿quién lo duda? ¿Vosotros creéis que si yo no tengo, vamos a ver, imaginaros, ¿no?, que yo no tengo genes para el cáncer de pulmón, ¿no? Yo soy el típico tío que ponéis como ejemplo los fumadores, ¿no? Si no tengo genes para el cáncer de pulmón, que me fumaba 3 paquetes de tabaco al día y me moría a los 95 años. Pero si tengo genes para cáncer de pulmón, es muy posible, ¿no? Los genes son como cerraduras, ¿no? Y las experiencias son las llaves que van entrando en las cerraduras. ¿Creéis que hay una llave que abre muy bien la cerradura del cáncer de pulmón, que es fumar? Y si fumas mucho es más probable que se abra la cerradura del cáncer de pulmón. Pues así es como interaccionan la genética con el ambiente. Somos 34.000 cerraduras, ¿no?, andando por el mundo, que somos, ¿no?, tenemos unos 34.000 genes, ¿no? Y al cabo del día vamos cogiendo cientos de llaves, ¿no? Y vamos metiéndolas en las cerraduras. Y como abramos las cerraduras determinadas de cierta patología, de cierta enfermedad, en la secuencia adecuada, ¿no?, esa enfermedad se activará. Si no, no. Ahora a ver, voy a ver qué os cuento. Mira, estas son las ratas. ¿Queréis ver a las ratas, Agouti? Estas son ratas de maní. ¿Veis cómo les lamen a las crías? ¿No? ¿No? Y se ve, ¿no?, cómo, ¿no?, el hipocampo es más reducido, ¿no?, y, ¿no?, y el cortisol tienen disparado, las que no han sido lamidas. Esto. Me dice que pinte aquí, si yo no le he dicho que pinte nada. Que queda así. A ver, eh, si quieres una idea de cómo funciona el cerebro, ¿no? Eh, Este es el cerebro triuno de Maglin, ¿no?, del que yo renuncio y al que le he puesto a parir en mis sitios, ¿no? Pero bueno, eh, pero el cerebro básicamente, ¿no?, eh, tal vez me guste más la idea de Daniel Dennett, ¿no?, que es un filósofo de la ciencia, ¿no? Y tal vez de manera, ¿no?, los filósofos de la ciencia son genios que estudian la neurociencia, pero siempre se hacen las preguntas más brillantes, ¿no? Son brillantes, ¿no? Daniel Dennett es uno de los más brillantes filósofos de la ciencia. Y dice Daniel Dennett, para entender qué tipo de criatura somos, dice, ¿no?, ¿qué criatura es el ser humano?
Y dice, dentro de nuestro cerebro tenemos cuatro tipos de criaturas que conviven. Primero, ¿no? Somos criaturas darwinianas. Es decir, ¿no? Tenemos una región del cerebro que se llama el sistema de recompensa cerebral, formado por dos áreas, el área mental, ventral y el núcleo accumbens es igual, ¿no? Que en el fondo, esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que, ¿no? busca, ¿no? Y lo que le satisface? Fijaros, la comida, la bebida, beber y el sexo. Y claro, sin comer, sin beber y sin dormir te mueres. Sin sexo puede que no te mueras, ¿no? Pero, ¿no? Lo que en el fondo nos plantea, ¿no? Darwin y la teoría de Darwin es que parece que el ser humano, ¿no? tiene eh, ¿no? bastante interés en perpetuar sus genes, ¿no? Igual otras especies también tienen, ¿no? Interés en perpetuar sus genes, ¿no? Aunque pensamos que van todos copulando por ahí, ¿no? Unos con otros ahí van a la fiesta, que a lo mejor no es así, ¿no? Pero, ¿no? La conducta sexual, ¿no? está ahí, ¿no? Y para entender a un adicto, ¿no? es fundamental que entendáis, ¿no? que las sustancias, ¿no? las drogas, ¿no? ¿sabéis a dónde van? Directamente al sistema de recompensa cerebral. Y ahora podréis entender tal vez el drama de un adicto, ¿no? El cerebro de un adicto le dice, ¿no? que para él, ¿no? para mantener su vida, para sobrevivir, ¿no? necesita comer, beber, dormir y consumir la droga. Que si no se va a morir. Porque el punto diana, ¿no? ¿no? de la mayoría de las drogas, ¿no? son los sistemas de recompensa cerebral. Como su propio nombre indica, ¿no? Luego ahí también va, ¿no? esa persona, ¿no? de la que os enamoráis. ¿no? Esa también va ahí. Cuando os enamoráis, ¿no? así muy enamorados, eh, ¿os altera el sueño? ¿Os quita el sueño? Sí. ¿El apetito? Estáis todo el día obsesionados con él. Tenéis imágenes intrusivas. O sea, tenéis un TOC transitorio. Sí. Y además sabemos, ¿no? Fijaros, que cuando os ponemos imágenes, ¿no? de la persona que estáis enamorados, ¿no? y imágenes de amigos vuestros y de gente que no conocéis, van a hacer un comentario, ¿no? Y os tenéis que decir si os parece bien o mal el comentario. Y os ponemos debajo de una resonancia y os vemos el cerebro. ¿Sabéis qué vemos? Que cuando aparece la persona de la que estáis enamorados, desactiváis el corte prefrontal. Es decir, no le criticáis. No tienes nada que decir de él. Y lo que aumenta es eso, ¿no? el nivel de dopamina, ¿no? la recompensa cerebral. Por eso yo suelo decir que la diferencia entre estar enamorado, querer a alguien y tener cariño a alguien es que cuando le amas, ¿no? piensas que te morirías sin él. ¿no? Cuando le quieres, dices, bueno, lo pasaré mal, pero ya saldrá adelante. ¿no? Y cuando le tienes cariño es cuando te dice, ya no sé si le quieres más al perro o a mí. Y le contestas, ¿qué cosas tienes, Sultán? ¿no? Las tres fases, ¿no? Pero Daniel Dennett, ¿no? plantea que hay cuatro tipos de criaturas en nuestro cerebro, las darwinianas. ¿no? Las segundas dicen que somos criaturas skinnerianas, ¿no? porque aprendemos muchas cosas por el condicionamiento clásico de Pavlov, lo del perro de Pavlov, la campanilla y que se llevaba el perro. ¿no? ¿no? Y el condicionamiento operante de Skinner, ¿no? eso de premio y castigo. ¿no? Y que ese cerebro el ser humano aprende muchas cosas por ese cerebro, ¿no?
que respondería, ¿no?, digamos, a la psicología del conductismo radical. Pero Dennett dice, pero por encima de estos dos cerebros hay un cerebro darwiniano, un cerebro skinneriano, dice, hay un cerebro popperiano, ¿no?, en honor a Karl Popper, ¿no? Popper era un filósofo. Y Popper dijo esto, ¿no? Fijaros qué frase la de Popper, ¿no? Era un filósofo que lo dice, ¿no? La ventaja que tiene un ser humano, ¿no?, para no morir atropellado por un tren, ¿no?, es que primero puede morir atropellado por un tren en su imaginación, lo que morir atropellado por un tren. ¿Qué quiere decir Dennett con criaturas popperianas? Lo que hemos dicho en la definición, ¿no? Somos criaturas, ¿no?, que hemos sobrevivido, somos las criaturas más torpes de la historia, peor diseñadas, ¿no? Pero, ¿no?, ¿qué nos ha hecho sobrevivir, ¿no?, y dominar el mundo para destruirlo? No hay especie más imbécil que la nuestra, ¿no? Destruir su ecosistema para las próximas generaciones, ¿no? Somos contra natura, ¿no? Somos esa especie que nos ve Darwin ahora, ¿no?, sin levantar la cabeza, ¿no? Pero en el fondo, ¿no?, eh, lo que nos hace obtener mucha ventaja, ¿no?, es la anticipación y la predicción, ¿no? Popper dice que somos criaturas, ¿no?, que anticipamos y predecimos. Y eso nos da una gran ventaja evolutiva. Eh, y por cuarta criatura que dice que somos, Daniel Dennett, ¿no?, dice que somos criaturas gregorianas, en honor al psicólogo Michael Gregory, ¿no? Porque dice, ¿no?, que el ser humano tiene algo que es más sublime tal vez, ¿no?, o tan sublime que conocerse a sí mismo, ¿no?, que es, ¿no?, que nuestro cerebro simula otros cerebros. Nuestra mente simula otras mentes, ¿no? Nuestro cerebro piensa lo que otro cerebro pensará, las intenciones que tiene otro, ¿no? Incluso, ¿no?, somos capaces de sentirnos como otros, lo que sí. Y aquí voy a poner un matiz, ¿eh?, en una sola palabra, ¿eh? No es lo mismo saber lo que sientes que sentir lo que sientes. Y hay muchas personas, ¿no?, que andan por ahí sueltos, ¿no?, que incluso en las cárceles, ¿no?, en sitios, ¿no?, por ejemplo, los psicopáticos, ¿no?, que les hacen modificación de conducta y el paciente que aprende. Los psicópatas pues no son ni listos, ¿sabéis?, ¿no? ¿Qué aprenden los psicópatas? Aprenden, ¿no?, a decirle a los psicólogos, ¿no?, lo que saben que deberían sentir, pero no sienten lo que deberían sentir. Y esta es la pregunta clave para entender, ¿no?, un funcionamiento primordial del cerebro, ¿no?, que es el siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que detiene mi conducta? ¿Saber lo que sientes o sentir lo que sientes? ¿Qué es lo que detiene a un chaval de 19 años para correr a 200 kilómetros con el coche por una autovía, ¿no? El conocer, ¿no?, las consecuencias frías, cognitivas, ¿no?, de las consecuencias de correr a 200, o cuando imagina las consecuencias, el miedo en la boca del estómago. ¿Quién levanta el pie del acelerador? ¿El conocimiento de las consecuencias o el miedo asociado a las consecuencias? ¿No? Los corredores de Fórmula 1, ya veis todos, ya conocéis a los corredores de Fórmula 1, todos tienen novias guapas, pero no tienen hijos ninguno. ¿Os habéis fijado? No tienen hijos. ¿Sabéis por qué? Porque se ha demostrado que por cada hijo que tienen, pierden entre 2 y 3 décimas por vuelta. ¿Por qué? Porque tienen un motivo para arriesgar menos.
O sea que si tienes 2 hijos, retírate de la Fórmula 1. Porque pierdes, bueno, ya te van a retirar ellos, pierdes 6 décimas por vuelta. Este es el cerebro, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya llevo hablando, a ver si queréis hacer ahora una pregunta, termino enseguida, ¿no? Este es el cerebro, de alguna manera, nos permite entender, ¿no?, qué nos hace humanos. La armonía entre razón y emoción. Una conducta coherente, ¿no? ¿Y qué nos hace humanos? Cooperar con otros seres humanos. ¿Y sabéis qué pasa tristemente hoy en día? ¿No? Que hemos confundido la palabra y estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no?, la palabra cooperar por la palabra competir. Y le decimos a nuestros hijos, tienes que ser tú. Cuando les tenemos que decir, tienes que ser nosotros. Y deja ya no, de estar mirando de toda tu estima, que estás encantado de haberte conocido, chico, ya te vale. ¿No? ¿No? Y piensa en empatizar más con los demás, ¿no? Yo he definido la autoestima como la capacidad de estar encantado de haberte conocido. Y sigo la frase, independientemente de lo que hagas. Los niños hoy en día se tienen que querer. Te dicen, yo he tenido una madre que dice, tengo un hijo que ha quemado 2 veces la casa, la ha tirado al abuelo 6 veces por las escaleras y ha cuchillado a la abuela, pero tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. Y digo, joder, pues menos mal que no le cabe en el cuerpo el corazón. Pero no dicen estas cosas los padres, ¿no? Que no, joder, es un psicópata, ¿no? ¿No? A ver cuándo, ¿no? Estas cosas hacemos, ¿no? No creemos mucho en la genética, ¿no? ¿No? Pero cuando el tutor nos llama para nuestro hijo, ¿no?, y nos dice en la reunión, tu hijo es muy inteligente. Joder, entonces creéis en la genética, vamos. Cuando os dice vuestro hijo es muy inteligente, nunca habéis creído tanto en la genética. Y os miráis, ¿no? Tu pareja y tú, ¿no? Pero no os decís nada, ¿no? Porque uno está pensando, eso, ¿no?, eso tiene de mí, ¿no? Y el otro está pensando, eso tiene de mí, ¿no? Pero os vais a casa súper contentos, ¿no? Porque vuestro hijo es muy inteligente, ¿no?, y de alguien ha heredado eso, claro, ¿no? En la genética creéis cuando el tutor de vuestro hijo os dice que es muy inteligente, pero no creéis en la genética cuando os dice que vuestro hijo es muy violento, cuando se ha demostrado que es más heredable ser violento que ser inteligente. Pero bueno, así nos apañamos y sufrimos menos, ¿no? Le vamos mejor. Pero básicamente, ¿no?, cuando hablo, ya voy terminando, vamos a ver, ¿no?, cuando hablo del cerebro como un todo, hablo de la integración, ¿no?, de los procesos racionales con los procesos emocionales, ¿no? Y que en el fondo, ¿no?, que deben tomar decisiones, ¿no?, para ser humanos, es algo, ¿no?, a mí me encanta, ¿no? Le llamo neuropsicología de la intuición, ¿no? Y creo, ¿no?, que la razón, ¿no?, señala posibilidades, ¿no? Pero luego, ¿no?, cada posibilidad se une a una emoción. Y tomáis la decisión, ¿no?, que tiene una emoción más intensa que las demás. Eso que llamáis todos, que todos tenéis, ¿eh?, el sexto sentido. Que cada uno de vosotros tenéis solo, pero tenéis todos. Cuando toméis una decisión, estáis tiempo titubando con una decisión, un día de repente decís, esto voy a hacer, ¿no? Y te dice alguien, pero ¿por qué has decidido eso? Que no sé, chico, que ya lo he decidido. ¿Dónde notáis, ¿no?, que esa es la opción? ¿En el cerebro o en una cosquilla en la boca del estómago?
una boca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en última instancia el que toma las decisiones en el ser humano es una emoción. Y estamos diciendo, ¿no?, a nuestros pacientes, ¿no?, los hijos, ¿no?, que sean racionales, ¿no?, que tomen las decisiones por probabilidad, por algoritmos, ¿no?, como la computación de un ordenador. No, hay que decir a los, no, hay que desayudar sus emociones y su razón y decirles, fíjate de tu intuición. Yo he definido la intuición, si me permitís la definición, la chispa que salta del roce entre una posibilidad y una emoción. Y seguir a vuestras intuiciones, ¿no?, porque eso os hace humanos, ¿no? Moveros. No ser seres, ¿no?, absorbentes de conocimiento, ¿no? Leer mucho no sé si es bueno. Oye, hacer sudokus para mí eso es malísimo. Los viejillos hacen sudokus y 20 años haciendo sudokus. Pero, ¿hasta cuándo les valen los sudokus? Hasta cuando han aprendido la técnica para hacer sudokus. Ya no hay activación cerebral, porque ya saben hacerlo, ¿no? Y venga a hacer sudokus los pobres viejicos, ¿no?, en el hospital de día. Y luego sopas de letras cuando se cansan de los sudokus y luego crucigramas. Venga, que no, a pasear y a hablar con otros viejicos, con los jóvenes y con todas las generaciones, ¿no? Porque nuestro cerebro no se ha modificado nada en los últimos 50.000 años. Y así nos relacionábamos en la selva, ¿sabéis? Hoy estamos perdiendo, ¿no?, el conocimiento intergeneracional, ¿no? Hoy tenemos a todos los niños en unos cubículos homogeneizados, ¿no?, por un criterio, nacidos de enero a diciembre del año X. ¿En la selva se clasificaba así a la gente para jugar o qué? Y para enseñarse. ¿O había aprendizaje intergeneracional? Todos enseñaban a todos, de todas las generaciones. Estamos, ¿no?, perdiendo relaciones sociales y ganando información, ¿no?, por el ordenador compartida. Y el ser humano necesita relacionarse. Decía un orato de Balzac, ¿no? La soledad es maravillosa siempre que tengas a alguien a tu lado que te lo recuerde. Y además, ¿no?, nuestro cerebro, si no nos ha modificado nada en los últimos 50.000 años, ¿sabéis en cuántos grupos de cuántos vivíamos? De 150, ¿no? Nuestro cerebro, ¿no?, para optimizarse, necesita interaccionar constantemente con 149 cerebros. ¿Con cuántos interacciona al día? Bueno, ahora con WhatsApp interacciona con cerebros normales, interacciona con cerebros cyborg, con cerebros que no sabes en el fondo, ¿no?, si son cerebros de verdad, ¿no?, o se añaden artilugios para engañarte. Y ¿no?, que se apaga la pobre viejica de 78 años que se para hablar con la jovencica de la cajera de Eroski, le mataríamos por pesada, ¿no? ¿Y sabéis qué está haciendo? Vive sola, ¿no? Está buscando estimular su cerebro un cuarto de hora o 20 minutos con la cajera de Eroski. ¿Para qué? Para intentar vivir más años. Y eso no lo entendemos. Ese es nuestro cerebro y así opera. Desde el cerebro racional diría, para terminar, ¿no?, os diría sobre el cerebro este más cognitivo, ¿no? Yo diría, ¿no?, que no me importa la inteligencia. Yo digo que los motores de la inteligencia son el amor por aprender, la curiosidad y la perseverancia. En cuanto a las emociones, Van Gogh decía, ¿no?, que las emociones son los capitanes de nuestras vidas, a las que obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Y en cuanto a la educación, el aprendizaje, ¿no?, Don Milani decía que los padres y los profesores están demasiado preocupados de qué enseñar a sus hijos, ¿no?, qué cosas hay que enseñarles y cómo hay que enseñarles.
cuando lo que tiene que preocuparse realmente es de cómo son para poder enseñar. Un consejo. Bueno, para que no compréis todos los libros de autoayuda, los podéis tirar todos y os ahorráis. Ponéis un post-it en el frigorífico y aquí he resumido todos los libros de autoayuda. Una frase de Thomas Hart, ¿no? En la vida tenemos que tener la capacidad para cambiar aquello que podemos cambiar. La serenidad para aceptar aquello que no podemos cambiar. Y la inteligencia para diferenciar lo uno del otro. Ya están todos los libros de autoayuda resumidos en un post-it. ¿No? Bueno, ya para terminar, una frase que a mí siempre me encanta decirla porque me parece una frase poética preciosa, ¿no? Que es de Ramón y Cajal, ¿no? Cuando habla de las neuronas, ¿no? Que les llama a las neuronas, les llama, y dice esta frase, ¿no? Células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si algún día esclarecerán el secreto de la vida mental. Y esto es el cerebro, ¿no? Que ya dejó de ser un misterio, ¿no? Ya es un problema. Decía Chomsky que nuestra ignorancia se divide en problemas y misterios, ¿no? En un misterio te acercas, lo miras, no tienes ni idea de una solución, te quedas extasiado, admirado mirándolo, ¿no? Pero no te puedes hacer ni siquiera buenas preguntas ni sabes las respuestas, ¿no? En un problema dice, ¿no? Te haces buenas preguntas, ¿no? Las preguntas cada vez son más atinadas, incluso tienes respuestas acertadas a algunas preguntas. Eso es un problema, ¿no? Pues ya el cerebro, ¿no? No le llaméis misterio, ya es un problema. Un maravilloso problema, ¿eh? Bueno, a ver, preguntas o cómo. Ya. ¿No? Ah, no. Javier. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Daríamos por concluido el webinar. Muchísimas gracias, Javier. Un gustazo como siempre. Pueden compartir la presentación. Nos comenta Rosemary que si podrías compartir la presentación para poder enviársela. ¿Te la mando a ti mismo por Messenger ahora? Exacto, yo me enviársela al resto de asistentes. A ver. Sí, porque la presentación tiene 200 diapositivas. Yo con el rollo. ¿Vale? Quien esté Ya está, interesado, ya la tienes. Ya la perfecto. tienes. Quien esté interesado o interesada en recibir la diapositiva, pues nos pueden enviar un email a info@boaleprofesional.es y pues con gusto se lo podemos compartir, sobre todo por esa vía. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Lo mismo a Javier, esperamos tener una formación Encantado, un placer. otra vez en Gran Canaria en un futuro, cuando esto ya lo permita. Como les comentaba antes, la grabación estará en YouTube, lo vamos a editar un poquito y se subirá en YouTube por si quieren volver a revisar la formación o conocen a alguien que pudiera estar interesado y que no estuvo hoy conectado, dado que hoy pues se esperaba, cuando creamos la fecha, pensábamos que íbamos a estar todavía confinados en casa, pero ya a día de hoy hay muchas personas todavía trabajando. Entonces, un poquito de esa, pues, esa información y si tienen alguna pregunta, genial. Y si no, pues cualquier cosita, pues pueden también escribirnos al email o al teléfono. Muchas gracias. Pues un saludo a todos y que os vaya bien. Mucha suerte. Un abrazo.